Y mi primera pregunta es: ¿qué medidas piensa adoptar para afrontar los recortes presupuestarios manteniendo una televisión pública de calidad? Y le pregunto también si los recortes han empezado por suprimir a Unión, Progreso y Democracia de la información que se da sobre las encuestas de las elecciones en Andalucía. Lo digo en relación con el programa La Noche en 24 horas, que el lunes por la noche dio información de encuestas publicadas ese día sin que apareciera este partido. Es verdad que ayer se hizo un intento de rectificación que, como suele ocurrir, a veces es peor peor el remedio que la enfermedad, pero en todo caso le pregunto eso, si esta va a ser la tónica habitual en la información electoral. Sobre la segunda parte de la pregunta, como no constaba en la pregunta que se nos hizo llegar, si le parece, le propondré a la Dirección de Informativos que nos prepare una respuesta y se la haremos llegar. En cuanto a la primera parte, sobre las medidas que pensamos adoptar para afrontar los recortes presupuestarios, como iré explicando a lo largo de esta comparecencia, porque hay varias preguntas al respecto, hemos puesto en marcha un programa generalizado de reducción de gastos generales, reducción de consumos y renegociando con todos los proveedores nuestras tarifas para la prestación de sus servicios. También se ha adoptado y se seguirán adoptando medidas de programación y producción con el objetivo de aumentar la producción interna y reducir el máximo compatible para cumplir con nuestra misión de servicio público y los gastos externos en programas. El Consejo constata que, dada la magnitud del ajuste de este objetivo, se presenta con un grado de dificultad muy elevado, quizá incluso insuperable. Y así se lo manifestó el Consejo a la vicepresidenta del Gobierno hace unas semanas, poniendo esta situación encima de la mesa y sugiriendo medidas que podrían permitirnos seguir cumpliendo los objetivos de servicio público que la ley nos encomienda y que creemos irrenunciables. Ese plan del que usted habla, se han publicado informaciones de prensa que decían que después había quedado en suspenso. Entiendo de sus palabras que no es así y me alegro de que no sea así. En general, mi grupo está de acuerdo con las medidas tomadas ahí, pero echamos en falta que se haya abordado, por ejemplo, una reducción de los sueldos de los propios consejeros. Nos parece que aplicar una reducción, por ejemplo, a los colaboradores que llega hasta el 50% y no aplicarla a los propios miembros del Consejo, pues es una mala forma de dar ejemplo. También hay otros capítulos en los que se podía haber ahorrado y además tengo entendido que no se hizo precisamente en función de su voto de calidad, como esa miniserie sobre Julio Iglesias. En todo caso, nosotros pensamos que es fundamental, sobre todo, salvaguardar la idea de una televisión pública de calidad y por eso le hacía la segunda parte de mi pregunta, la relativa a la información electoral. Usted me dice que ya me lo contestará por escrito, pero claro, estamos aquí precisamente para que nos conteste aquí. Usted me va a decir que usted es un presidente rotatorio, pero yo entiendo que el mes que le toca es presidente con todas las consecuencias y entiendo que usted me debe dar una información sobre por qué se ha producido esa mala o se ha dado esa mala información, con lagunas evidentes que perjudican a mi partido, Unión, Progreso y Democracia, y, en fin, para que nos intercambiemos cartas, ¿verdad?, sobre que usted le pregunte al director de informativos y me lo mande por escrito, pues para eso nos ahorrábamos esta comparecencia. Entiendo que es su obligación contestarme aquí. No, yo no le he dicho que no tenga la competencia para contestarle. Lo que le digo es que esa pregunta no estaba formulada por escrito, por tanto no tengo esa información, no la tengo. Entonces, lo que haré es requerirla a la Dirección de Informativos y enviársela. Creo que es lo que corresponde en este momento, porque no le puedo dar una información de la que no dispongo. Si me lo hubiera preguntado antes por escrito, la traería, pero como no la tengo, claro, ya lo sé, pero no tengo esa información. Lo lamento, pero no la tengo. En cuanto al resto de su intervención, hay otras preguntas al respecto sobre las cosas que ha puesto usted encima de la mesa, así que si le parece, cuando sus compañeros me pregunten al respecto, responderé a las mismas. Sí, mi pregunta número 2 es ¿qué porcentaje de la oferta generalista efectuada durante el año 2011 se ha realizado con producción interna con la totalidad de medios humanos y técnicos pertenecientes a RTVE? Esa información sí que la tengo. Le voy a facilitar los datos que me solicita. En primer lugar, en Televisión Española, las horas de producción interna en total, contando las dos cadenas de emisión generalista, es decir, la 1 y la 2, han sido en 2011 13.422, le ahorro los decimales, lo cual representa un porcentaje de producción interna del 62,12%, mientras que las horas de producción externa han sido 8.185,
y esto representa un porcentaje del 37,88% de producción externa. El total de horas producidas, sumando las de producción interna y las de producción externa, son 21.608. En cuanto a Radio Nacional de España, el 100% de la producción de programas se realiza con medios propios. No hay ningún producto sonoro generado por otra empresa. Como es hay personal contratado, pero es complemento a nuestros propios medios humanos, como son colaboradores especializados, contertulios, expertos, pero toda la producción, el 100%, es interna. Le pedía un poco más de precisión porque el mandato marco de Radio Televisión Española obliga a que el 100% de los informativos se haga con producción propia y así también el 60% de la oferta generalista. Según estas cifras que usted me da, me habla de la producción interna de una cifra global, pero no sé si llega a cumplir ese mandato en relación a tanto la oferta generalista por un lado como los informativos, que debe ser el 100%. Deduzco que no, porque si se queda en el 62, supongo que hay una media entre los informativos y la oferta generalista, pero me gustaría que lo precisara. Las informaciones que hay, yo le agradezco que haya dado esta información respecto a 2011 porque por desgracia las auditorías nos ofrecen datos con mucho retraso. Concretamente, en el año 2010, por ejemplo, se decía que las unidades móviles solo se habían utilizado un 23%. Nosotros, mi grupo, piensa que la infrautilización de los medios de RTVE reúne todos los vicios de la mala gestión y en esta época de austeridad, desde luego, es el principal recurso, los recursos humanos y materiales con que cuenta RTVE para llevar a cabo esos ahorros sin que eso vaya en menoscabo de la calidad de la televisión pública. Decía que reúne todos los vicios de la mala gestión y me refiero a la irracionalidad de no utilizar medios propios y gastar dinero en medios externos, a la duplicidad que supone contratar servicios cuando se tienen trabajadores o medios para hacerlo en la casa e incluso a las sospechas que hay reiteradamente y desde hace años de contar con productoras amigas a las que se quiere favorecer para determinados programas. Esta infrautilización de recursos propios desmerece a los profesionales de RTVE y además es un abuso del contribuyente, más especialmente en estos tiempos de ajustes. Ya como una última precisión, me ha contestado usted a lo de las encuestas que no tiene información. Yo le he preguntado si la información pública de calidad se va a seguir dando en los informativos de Televisión Española. Es un criterio a seguir. Le he puesto el ejemplo de las encuestas, pero creo que no es necesario tener información, sino tener un criterio que espero que como presidente de la corporación tenga. Sobre el detalle que me pide, en cuanto a los datos que le he dado, se los haremos llegar también. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que aún se refiere a la primera pregunta que me ha formulado antes, lo único que le puedo decir es que el Consejo apuesta por unos informativos de calidad independientes, como no puede ser de otra manera.